La paz de Dios. Bienvenidos a Un tiempo con el Señor Jesús. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 4, encontramos la segunda bienaventuranza dicha por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordando entonces que bienaventurados es una palabra que significa afortunado y feliz, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios, la cual en tiempos del Señor Jesús no era una palabra que se usara para referirse a las personas, sino más bien era referido hacia los dioses, quienes según ellos otorgaban cierta satisfacción o suficiencia. Sin embargo, aquí el Señor Jesús la usó y fue de alegría escucharla, ya que trajo gozo divino y perfecta felicidad. Pero, volviendo al texto, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran. En otras palabras, dichosos los que lloran. O si lo queremos llevar a una aparente contradicción, podríamos decir: felices los que lloran. ¿Cómo es posible? Por ello, analicemos por qué el Señor Jesús afirma tal asunto. Es necesario preguntarnos: ¿por qué llora una persona? Y es que debemos recordar que inclusive cuando alguien nace, una característica esencial del recién nacido es el llanto que indica que el bebé está vivo. Y a lo largo de la vida, el ser humano llora en diferentes circunstancias. El investigador Wim Gerholz afirma que llorar es como un acto cultural y biológico, repleto de apasionantes conclusiones y profundas interrogantes. Sin embargo, una de las principales razones por las que el Señor Jesús dice estas palabras fue por lo que el pecado llega a producir en la vida del ser humano cuando éste ya no puede más. Es decir, por la vida de pecado o por el sufrimiento que ha tenido lejos de Dios, llega al punto que produce en él esa sensación de vacío y lo único que puede hacer es llorar. Es ahí en donde muchas veces las personas necesitan un abrazo o alguien quien los conforte, por lo que el Señor Jesús dice: ellos recibirán consolación. En el Evangelio de San Lucas capítulo 7 encontramos un ejemplo de esto, con aquella mujer adúltera que fue a los pies del Maestro y derramó sus lágrimas. Llegó a él con esa necesidad de decirle al Señor Jesús con su llanto que estaba cansada del pecado, que ya no podía más, que se rendía completamente al Salvador. Y vemos que el Maestro atiende esa necesidad, dándole la consolación que necesitaba a través del perdón de sus pecados. Hoy en la actualidad, muchas personas van por el mundo vacíos, llorando y esperando una respuesta, una palabra de aliento, un abrazo que les conforte. Y si tú eres uno de ellos, quiero decirte que en Cristo Jesús encontramos la consolación que necesitas. ¿Hay tristeza en tu ser? ¿Vives en depresión? ¿Lloras por las noches hasta quedarte dormido? Sin importar tu situación, si vienes a Cristo, eres dichoso, porque de Él recibirás la consolación que necesita tu vida. A través de este medio, puedo dar testimonio que Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Ahora soy feliz hablando de su amor y de su paz. Solo en Cristo Jesús encontrarás la consolación para tu alma. Ven a Él. Que Dios te bendiga.